Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, mi nombre es Miqueas, soy psicólogo y durante muchos años pertenecí a la organización de los Testigos de Jehová. Si quieres contactar conmigo, te dejo aquí abajo mi correo electrónico y mi contacto en las redes sociales. Hoy me gustaría hablar de un tema que afecta bastante a todo el que abandona la organización de los testigos o que lo ha hecho de forma voluntaria o bien que ha sido expulsado. Y me refiero al ostracismo al que se tiene que enfrentar o lo que viene a ser lo mismo el aislamiento social al que los miembros de la organización someten a todos aquellos que dejan la organización. El ostracismo es, desde luego, una de las fuerzas más poderosas que utiliza la organización de los testigos para amedrentar a los fieles, a que no se vayan, a que se lo piensen dos veces antes de que decidan irse y a que tengan miedo a que cualquier cosa que digan o que hagan pueda utilizarse para que puedan llegar incluso a ser expulsados, someterse a un comité judicial, como se suele hacer, y finalmente que los echen. Así que quienes están en esta situación realmente se enfrentan a un serio problema, sobre todo si uno no está preparado. Y normalmente uno no está preparado para este tipo de cosas. Nadie está preparado para enfrentarse a que todo el mundo le dé la espalda. Esta situación coge todavía mayor envergadura si estamos hablando de que quien va a ser juzgado o expulsado tiene miembros de su familia que están dentro de la organización. Por ejemplo, si tus padres están en la organización, tus hermanas o hermanos están en la organización, o incluso tu esposa, también se pueden dar casos que sea uno mismo el que se tenga que enfrentar a esta situación en el sentido de que se tiene que cuestionar hasta qué grado uno quiere dejar la organización y enfrentarse a la situación de que su familia, su propia familia, le deje de hablar. No es una situación fácil y tome la decisión que uno tome, es respetable. Aquí no estamos hablando de lo que está bien o de lo que está mal. Cada uno es responsable en su vida de lo que tiene que hacer. En el vídeo de hoy voy a dar algunas pinceladas en las que, en términos generales me refiero, porque cada situación es diferente. Cada persona lo vive de un modo único. Por lo tanto, no hay una solución. De hecho, muchas de las soluciones, entre comillas, es cuál es el mejor modo de sobrellevarlo. Así que voy a hacer varios vídeos con diferentes enfoques, porque cada enfoque es distinto. No es lo mismo salir de la organización si no tienes familia dentro de la congregación que si toda tu familia está dentro de la congregación. No es lo mismo dejar la organización si has estado 3, 4 o 5 años que si has estado toda la vida. Son contextos muy diferentes. Entonces, para cada situación requiere pues una atención peculiar, puntual y exclusiva. Entonces voy a mencionar algunas cosas que podrían ayudar para que uno pueda sobrellevar la situación de la mejor manera. Está claro que el miedo es una de las cosas que más presente está cuando uno se está planteando qué quiere hacer. Sé de muchos casos en los que muchos testigos tienen claro que saben que no es la organización de Dios, que no representan lo que dicen representar y que hay muchas mentiras en algunas de sus enseñanzas o en muchas de sus enseñanzas, así como lo que se está predicando. No guarda mucha coherencia entre lo que predican y lo que realmente practican. Muchos se han dado cuenta, incluso hace años ya de esto, pero aún así continúan en la organización porque tienen miedo. Bueno, es evidente que el miedo va a estar ahí presente. Eh, Eso es una cosa que cada uno tiene que enfrentarse y tiene que encontrar las armas para poder afrontarlo y para poder tomar una decisión. Yo recomiendo, esto muchos lo hacen y desde luego es una gran ayuda, es buscar apoyo en otras personas que compartan esa misma experiencia. Afortunadamente hoy con la era de Internet pues se nos presenta una magnífica oportunidad para encontrar foros de personas que están pasando por la misma situación que nosotros. Contar tu experiencia es fortalecedor y muy terapéutico.
Escuchar la experiencia de otros también. Incluso si tenemos amigos que están dentro de la organización y que de alguna manera, pues, bueno, no son tan extremistas y admiten poder hablar de cualquier tema, no es lo habitual, pero si ocurriera, pues está genial. Es magnífico que uno pueda compartir esa experiencia con otros, ¿verdad? No es lo habitual. Normalmente un testigo de Jehová no puede compartir su experiencia con otros testigos de Jehová, ni mucho menos. Todos sabemos que los testigos de Jehová son policías de entre ellos mismos, es decir, se comportan como verdaderos policías. Por eso la mayoría en realidad no tienen amigos, amigos que los acepten por cómo son o por cómo piensan, porque el pensamiento que se establece en la organización es grupal, todo es grupal, nada es individual. De manera que no se puede pensar diferente, no se puede opinar diferente y mucho menos se puede discrepar. Todo el que le ocurra esto se lo tiene que guardar para sí mismo y no lo puede compartir. Está claro que entonces la responsabilidad de encontrar el equilibrio personal es individual, corresponde a cada uno. Es probable que cuando uno salga de la organización tengo clara algunas cosas, como por ejemplo que ya no se crea las doctrinas que durante muchos años ha estado aprendiendo. Pero me gustaría hacer hincapié en una situación que a lo mejor se puede llevar consigo quien sale de la organización y no se dé cuenta. Y es en cuanto a la manera de proceder. Antes he mencionado el pensamiento grupal, pero el pensamiento grupal va mucho más allá. Hay una cosa en psicología, ¿verdad?, que se llama la programación neurolingüística o PNL, y es básicamente el diálogo, nuestra forma de hablar unida al pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil y es común que entre los testigos, por ejemplo, se hable en términos de grupo. Normalmente uno no habla diciendo, yo creo que la Trinidad, como dice la Biblia, uno no habla en esos términos. Uno normalmente dice, nosotros creemos esto, nosotros hacemos lo otro. Es que nosotros, los testigos de Jehová, pues nos vestimos de esta manera. O es que nosotros, los testigos de Jehová, tenemos unas vidas morales realmente, bueno, fantásticas o maravillosas. Al punto al que voy es que normalmente se suele hablar en términos en plural. Y es importante que uno empiece a cambiar esta forma de hablar, porque cuando uno eh, se utiliza a sí mismo, es decir, se coloca en primera persona, es cuando uno toma realmente conciencia de lo que está haciendo. Yo creo tal cosa, o yo opino de esta manera. Cuando uno se refiere a sí mismo, utilizando el término en primera persona, se está responsabilizando. Y es una forma de ir desvinculándose del pensamiento grupal. Es muy importante ir recuperando la autonomía. Si algún tiempo atrás no éramos testigos, pues la tenemos que recuperar. Y si hemos nacido dentro de la organización, pues hay que reinventarse y hay que empezar a responsabilizarse y hay que empezar a tener contacto con uno mismo para ir descubriendo su propia esencia. Eh, También es probable que cuando uno se va de la organización, pues siga atado a las costumbres sociales a las que estaba acostumbrado pues durante muchos años. Tal vez ya sienta alivio, por ejemplo, por no tener que ir a las reuniones, pero a lo mejor siente algún tipo de, bueno, pues de recuerdo de la asociación que tenía antes. Entre los testigos es común que se junten grandes grupos, ¿no? Sobre todo si son jóvenes. No es difícil que para ir al cine pues vayan 20 personas. Es algo muy común que se junten grandes grupos. Tal vez cuando uno salga se dé cuenta de que ya no cuenta con tanta gente. Pero entre otras cosas eso ocurre porque no ha tenido tiempo de sociabilizar con personas fuera de la organización. Insisto que estoy hablando en términos generales. Evidentemente hay quienes, a pesar de haber estado durante muchos años en la organización de los testigos, pues ha mantenido también relación, pues posiblemente en su lugar de trabajo. Por ejemplo, si en su lugar de trabajo había muchas personas, pues es evidente que la relación que tiene con ellas ha sido más amplia. Y su círculo de amistades, evidentemente, también ha sido más amplio. También si uno es una persona abierta y se ha relacionado en muchos ambientes, pues evidentemente su círculo de amistades también es más amplio y a este tipo de personas le va a resultar mucho más fácil recuperar su anterior forma de vivir, si es que antes no había sido testigo de Jehová.
es importante que acabe encontrando el equilibrio de esa manera. Así que el apoyo social realmente es muy importante. Para romper el miedo que aún podemos llevar dentro del adoctrinamiento, es importante que se empiece a desestructurar doctrinalmente lo que durante muchos años nos han estado taladrando en la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que muchos cuando se han ido de la organización se han llevado consigo el miedo. Así que es un miedo terrible pensar que estás fuera de la organización, pero de alguna manera te sigues creyendo que eso te convierte en mala persona. Esto pasa muchas veces. Y evidentemente, si nos vemos como malas personas y seguimos teniendo ese pensamiento como que Dios todo lo ve, claro, no se puede ser feliz y estar viviendo bajo la amenaza de que constantemente vamos a seguir siendo evaluados por Dios, que vamos a ser destruidos, porque entonces realmente salir de la organización y continuar con miedo tampoco tiene mucho sentido. Entonces es muy importante, considero que es muy importante desestructurar las doctrinas que nos llevaron a crearnos una imagen falsa de cómo es la vida. No tiene nada de sano vivir bajo la amenaza de que vamos a ser destruidos. No tiene nada de sano. Así que me parece importante examinar qué tipo de enseñanzas, esas enseñanzas que nos han llevado a pensar de este modo. Hay que pensar también que las enseñanzas van muy relacionadas con las emociones que se nos transmitieron. No hay que ir muy lejos para consultar las publicaciones de los testigos para darse cuenta de las imágenes y de los dibujos y de las fotografías que constantemente se nos hacen para representar lo que es el Armagedón, para representar lo que es la destrucción del sistema de cosas. Si recordamos, pues son imágenes apocalípticas. Este tipo de imágenes, de alguna forma, se van insertando en nuestro cerebro que junto con la doctrina que constantemente se nos está martilleando día tras día, semana tras semana, año tras año, es evidente que causa un daño a nivel cognitivo importante. Por eso no es difícil que una vez que salimos de la organización, ese tipo de emociones, ese tipo de imágenes que se nos han estado metiendo en nuestro cerebro, continúen también en el tiempo. No hay peor cárcel que la que nos llevamos dentro de nosotros mismos. Así que es importante examinarse porque muchas veces nuestras emociones, sin darnos cuenta, están vinculadas precisamente a esas doctrinas a través, pues, de aquellas fotografías, de aquellos discursos caóticos, de aquellas profecías que tuvimos que aprender. Es importante ir desestructurando. Evidentemente, en Internet podemos encontrar muchísimas fuentes de información que nos van a ayudar a desenmascarar pues las principales doctrinas vinculadas a los testigos de Jehová que han hecho que nuestro modo de vivir sea de todo menos natural y sano. Por eso recomiendo que todo el que salga fuera, si no ha sido por cuestiones doctrinales, yo sé que muchos se han ido por cuestiones doctrinales. Mi caso, por ejemplo, fue ese. Yo me fui por cuestiones doctrinales. Pero si la causa por la que uno se fue de la organización era porque a lo mejor quería vivir de otra manera y la parte doctrinal nunca le importó, es muy fácil que las emociones de sentirse mal, de sentirse culpable, lo sigan persiguiendo a uno. Por eso es importante que uno investigue y uno sepa el porqué de las cosas. Me parece que es sano porque si uno puede quitarse el miedo, pues la verdad es que se quita una carga muy grande. Y la verdad es que vivir sin miedo implica que uno tiene una calidad de vida bastante aceptable. Vivir con miedo es terrible. Está comprobado que el miedo hace que nuestro organismo tenga unos niveles, por ejemplo, de cortisol y de estrés muy elevados. Cuando uno mantiene esos niveles de estrés y de cortisol tan elevados, con el tiempo uno incluso puede llegar a tener problemas de tipo cardíaco, puede tener problemas a nivel intestinal y puede tener otro tipo de patologías pues, que le afectan a la salud de uno. Y desde luego, si uno quiere ser feliz, la verdad es que no hay nada mejor que ser feliz y estar sano, ¿no? Entonces, si está en nuestras manos poder cambiar las cosas, pues considero que es una buena idea ponerse manos en el asunto y darle solución. Um,
Algunas pautas que me parecen interesantes cuando uno sale de la organización, podríamos compararlo a hacer algún tipo de ejercicio que podría ir bien para irnos demostrándonos a nosotros mismos que somos dueños de lo que queremos hacer, que ya no estamos influenciados por lo que durante tantos años se nos estuvo adoctrinando. ¿De qué manera? Bueno, esto voy a ponerlo como ejemplo mío, pero mm, aunque no es esencial, por ejemplo, seguir las costumbres que la gente lleva a cabo, por ejemplo, la celebración de cumpleaños o la celebración de la Navidad. Yo, por ejemplo, realmente reconozco que no tengo ningún tipo de aliciente en celebrar ese tipo de cosas. De hecho, cuando he celebrado, por ejemplo, mi cumpleaños, siempre lo he hecho cuando ha coincidido que he tenido pareja, ¿no? Parece que cuando uno tiene pareja o tiene un ambiente familiar, pues como que es más propicio para celebrar ese tipo de cosas. Pero realmente a nivel personal debo de reconocer, supongo que esa es parte de ese es parte del legado que me llevo, ¿no? Por haber vivido toda la vida dentro de la organización de los testigos, el que no le dé importancia al cumpleaños. Pero luego con los años me he dado cuenta de que va muy bien romper esa dinámica que uno durante tantos años ha llevado. ¿En qué sentido? Porque está bien demostrarse a sí mismo que, mira, normalmente no celebraría el cumpleaños, pero ahora lo voy a celebrar. Y lo voy a celebrar porque me apetece. Y es una forma de demostrarse a sí mismo que es dueño de lo que quiere hacer. Porque yo reconozco que hay una parte de mí que al no estar acostumbrado, pues evidentemente no lo celebraba. Pero una vez que me fui, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si no lo haces, pues tampoco pasa nada, ni mucho menos. Pero lo mismo que hablamos de los cumpleaños, podemos hablar pues de las navidades o de los reyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, me parece que es muy sano hacer cosas que cuando estábamos dentro de la organización no hacíamos. Aunque sea a modo de ejercicio para demostrarnos a nosotros mismos, para empoderarnos, para reafirmarnos que estamos aquí, que somos dueños de nuestra vida. Eso me parece muy importante. Otra cosa sería, por ejemplo, la forma de vestir. No es difícil continuar vistiendo de alguna manera como cuando éramos testigos, ¿no? Con aquellas corbatas, esa camisita, todo muy ordenado, ¿no? Pues qué bueno que es romper ese orden, romperlo, aunque no sea nuestro estilo. Tenemos que encontrar nuestro estilo. Muchos ni siquiera hemos tenido la oportunidad de tener nuestro estilo porque el estilo estaba condicionado a ser ejemplar. Y cuando los que hemos estado dentro, cuando había que ser ejemplar, ¿de qué manera se viste? Bueno, pues es de todo menos alegre. O sea, sinceramente, cuando yo echo una mirada atrás, digo, ¿en serio yo vestía así? ¿En serio yo llevaba las cosas de esta manera? O sea, ahora me entra risa, ¿no? Pero, o sea, me parece que es muy sano, me parece que es un ejercicio muy sano vestirse como a uno le apetece, pero además salirse un poquito de lo acostumbrado. Porque es muy fácil salirse de la organización, sobre todo en las primeras etapas, en los primeros momentos, y seguir manteniendo ese tipo de identificativo, ¿no? No soy testigo, pero sigo vistiendo como tal, ¿no? En fin, estos son pinceladas que yo lanzo que evidentemente luego cada uno tiene que pensar, filtrar y decidir. Al fin y al cabo es responsabilidad de cada uno. Otras cosas como pueden ser pues el corte de pelo o incluso la sexualidad de uno. A medida que uno se aleja en el tiempo, después de haber dejado la organización, está bien que vaya tomando conciencia de ese tipo de cosas. E insisto, uno se lo debe tomar al principio incluso como un ejercicio, ¿no? Uno a veces, si no está acostumbrado a hacer deporte, pues se tiene que dejar asesorar, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, contrata el servicio de un entrenador personal, pues aunque uno no tenga ni idea de ejercicios, pues hace lo que el entrenador le está recomendando, ¿no? Pues esto sería algo muy parecido. Ir pasando por fases en las que vamos añadiendo cada vez más actividades, más cambios, pero además cambios desde nuestro gusto, desde nuestra percepción. A veces cuando uno echa un vistazo a cómo se mueven las cosas en nuestro mundo, pues puede encontrar su identidad, ¿no? Y salirse de lo que durante tantos años fue una norma. En fin, estas son algunas pinceladas. Como he dicho al principio del vídeo, cada situación es diferente cuando uno sale de la organización. Más adelante consideraré el tema del ostracismo, pero desde otras perspectivas. Por ejemplo, cuando somos hijos y nuestros padres continúan en la organización.
cómo debemos de verlos, cómo debemos de tratarlos, cómo debemos de ver esta situación y sobrellevarla. Insisto, cada situación es personal y lo único que pretendo ahora es lanzar algunos consejos, algunas observaciones y espero que a más de uno le pueda servir. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. He tenido mucho gusto de compartir esto con todos vosotros y nos veremos pronto. Hasta luego.